La justicia de Dios es por medio de la fe, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es importante resaltar en esta parte que dice que somos justificados por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, nos está indicando que a través de Jesucristo nosotros tenemos perdón de pecados. Por la gracia de Jesucristo tenemos perdón de pecados, siendo justificados gratuitamente, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Propiciación significa que es lo justo, lo necesario, la sangre de Jesús para que nos libre de pecado, para manifestarse su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Capítulo 4. El ejemplo de Abraham. ¿Justificados por la fe o por las obras? Esta sería la pregunta que deberíamos hacernos nosotros. ¿Por qué fue justificado Abraham? Y vamos a ver, y preste atención, porque en muchas de las ocasiones se cree que por las obras y solo por obras somos salvos. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con. ¿Qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Y vuelvo a leer. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué tuvo primeramente Abraham? Tuvo fe en el Señor. Pero al que obra no se le cuenta el salario como la gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, estamos nosotros frente a la fe, que solamente por la fe nosotros somos justificados, igual que Abraham, justificado por la fe. Nosotros también somos justificados por la fe, somos contados por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Está hablando de fe y única y exclusivamente de la fe, que a través de ella nosotros tenemos la salvación. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Y aquí va la pregunta, para que podamos diferenciar entre lo que es la fe y lo que son las obras de la carne. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. La pregunta que hace el apóstol Pablo es, ¿cómo es que Abraham fue justificado? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Claro, primero tuvo fe Abraham y luego fue contado por fe. Lógicamente, después el Señor los llama a que se circuncide él y todo su pueblo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Como podemos notar nosotros en esta porción de la palabra de Dios, somos justificados por la fe y solo por la fe. Lógicamente, la fe nos lleva a hacer obras. Entonces, si tenemos la fe,
debemos hacer obras, pero las obras no nos justifican. Es una consecuencia de la fe que nosotros tenemos en el Señor para hacer obras, para tener ese gozo de estar en la presencia de Dios a través de la fe. Vamos por un momento a Levítico, al capítulo 21, versículos 21 en adelante, y veamos lo que dice en el Antiguo Testamento sobre este punto. Levítico, el capítulo 21, versículo 21. El Antiguo Testamento es el inicio de la venida de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos muchas porciones de la palabra de Dios que nos lleva a la fe. Nosotros, como no judíos, nos acercamos al Señor a través de la palabra de Dios, que es Jesucristo, y es también esa la fe que nosotros tenemos, pero no necesariamente debemos nosotros y no debemos seguir mandatos, por ejemplo, de la carne, de circuncidarse para ser salvo. El Levítico, el capítulo 21, versículo 21 dice: ningún varón de la descendencia del sacerdote haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará al ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defectos en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Tenía un velo en el santuario, en el lugar santísimo. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, el velo del templo se rasgó. Esto significa que nosotros tenemos ahora entrada a la presencia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces vamos a la presencia directamente de Dios. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, al que obra. Pero al que tiene fe, dice, es contada por justicia. Capítulo 4, versículos 3 y 4. En el versículo 3 dice: pero ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Entonces Abraham también por fe fue contada por justicia. Y versículo 4. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El Espíritu de Dios, al manifestarse en el apóstol Pablo, nos dice muy claramente: la fe es contada por justicia. Es decir, tenemos fe y somos contados con justicia y estamos ya en la presencia de Dios. Pero una vez que estamos en la presencia de Dios, entonces vamos a hacer obras de gratitud hacia el Señor. Aquí tenemos el ejemplo de los dos malhechores. Un malhechor estuvo al lado izquierdo y el otro a la derecha de Jesucristo en el Calvario. Pero el que creyó, el Señor Jesús le dijo: ahora mismo tú estarás en el reino de los cielos. No bajó a hacer obras, solo la fe nos enseña que solo por fe somos salvos. No tenemos que preocuparnos por salvarnos a través de las obras, sino solo por la fe en Jesucristo. Las obras son una consecuencia de la fe que nosotros tenemos en el Señor. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión. Cuando está hablando de la circuncisión, está hablando del pueblo judío, y la incircuncisión de los gentiles, de nosotros los gentiles, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, el gozo que nosotros tenemos el mismo gozo que tuvo nuestro padre de la fe, Abraham. Él se gozó creyendo en Dios, en el mandato. Le dijo el Señor que él sería padre de muchas naciones, padre de la fe, no de la circuncisión y no de la ley. Nosotros vemos la fe, creemos en Jesucristo como nuestro Señor, y también por la fe nosotros observamos los 10 mandamientos que están en la palabra de Dios. Con lo que el Señor le dijo a Abraham, que él será padre de muchas naciones, y nosotros también somos
padres. Cuando evangelizamos, cuando enseñamos, cuando nos preocupamos de hacer la voluntad de nuestro Dios, también somos padres. Un padre espiritual, ¿qué hace? Tiene muchos hijos espirituales. ¿Usted qué está haciendo? ¿Solamente se siente cómodo en la presencia de Dios o está haciendo obras? Ahora, por eso es que decimos, y la palabra de Dios nos enseña para decir que la fe nos lleva a las obras. Versículo 13 del capítulo 4. Por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si a los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe, pues indudablemente ya anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Para acercarnos a Dios a través de la fe, para conocer sus mandatos y estar en la presencia misma de Dios. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Aquí ya podemos decir, Abraham fue salvo por la fe, por la gracia, por el regalo de Dios, dado a través de aquel que había de venir, que es Jesucristo. La promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces Abraham es Padre de nosotros a través de la fe, porque él creyó y por fe fue contado por justicia. Versículo 3 del capítulo 4, fue contado por justicia. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sara, en un momento, ella se rió de la promesa de Dios por su esterilidad, y entonces Abraham creyó, y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también en la fe le fue contada por justicia. La fe cuenta por justicia. El malhechor fue salvo, porque él tuvo fe en Jesucristo, en la cruz, no bajó a hacer obras, vuelvo a repetir, y dice, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que lo levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Entonces, en Romanos el capítulo 4, nosotros vemos el ejemplo de Abraham, padre de la fe. Luego de creer Abraham al Señor, la justificación de sus pecados, él fue un hombre de fe. Su fe fue contada como justicia. Y nosotros estamos en ese mismo caminar. Estamos en el Señor, presentes en el Señor por la fe, no por las obras. Las obras, vuelvo a repetir, es una consecuencia de la fe. Somos justificados por Dios a través de la fe. En Santiago, el capítulo 2, versículo 23, aquí nos aclara lo que significa realmente las obras y la fe. Ahora bien, vamos a Santiago, el capítulo 2, versículo 23. La pregunta que hace Santiago a través de la fe y las obras, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarla? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta por sí misma. Tenemos que darle gloria a Dios a través de alguna ayuda para cubrir alguna necesidad
material de algún hermano. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, y fue llamado amigo de Dios. En el versículo 26 del capítulo 2 de Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nosotros tenemos la oportunidad de dar gracias a Dios por la fe, y tenemos que hacer obras. Dice, porque si la fe sin obras está muerta. Obras de gratitud, de hablar de la presencia de Dios en nuestras vidas, y en el nombre de Jesucristo hacer obras de misericordia para el necesitado. Volviendo a Romanos al capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones. Busquemos, mis amados hermanos, poniendo en orden las cosas que están en la palabra de Dios, para glorificar verdaderamente a Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento nosotros no vemos las obras, sino vemos solamente la gracia. El Señor Jesucristo está en el templo y está con sus discípulos, está viendo lo que ponen en la ofrenda. El fariseo cogió y hizo sonar un poco de monedas para que vea la gente cuánto está dando él. Pero dice, al otro lado había una viuda que tenía apenas 2 dracmas y las puso en silencio. Entonces el Señor Jesucristo les pregunta a los apóstoles, dice, ¿quién dio más, la viuda o el fariseo? Y Jesús les indica, la viuda la que dio más, porque lo poco que tenía dio todo. Y no así el fariseo, que primero hizo sonar las monedas para que todos vean. Entonces el Señor Jesús nos da a entender y dice que él ya fue gratificado, no por Dios, sino por los hombres, porque él hizo sonar las monedas. Es lo mismo cuando el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos entrar y orar cerrados en nuestro cuarto, en un sitio que tengamos de preferencia para hablar con Dios. Que dice el Señor Jesucristo, que oremos en silencio para que públicamente el Señor nos bendiga. Nuestras ofrendas, nuestras oraciones tienen que ser en secreto, en silencio, en el nombre de Jesús, para que el Señor sea glorificado primeramente en nosotros, y nosotros dando testimonio de la gracia de Dios para con las personas. Romanos el capítulo 4, el ejemplo de Abraham, la misericordia y las obras. El ejemplo del cristiano, reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y luego nos conduce a hacer obras. Si no tenemos obras, ¿cómo podemos certificar, demostrar que somos de la fe de Jesucristo? Mi amado hermano, no ser llevados por palabra de hombres, sino por la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, para seguir creciendo en plenitud de la fe a través de Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El gozo que nosotros tenemos en la comunión en nuestro Padre amado, Padre eterno, es a través del Señor Jesucristo. Juan, el capítulo 15, versículos 10 y 11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois amigos si hacéis lo que yo os he mandado. Damos gracias al Señor por su palabra y gracias por su Santo Espíritu, porque a través de su Santo Espíritu podemos
tener ese precioso discernimiento de la palabra de Dios para entender el propósito de Jesús, de la justificación a través de Él y sobre todo de la misericordia de Dios y la perfección de la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Padre Santo, bendito sea su nombre, oh Dios, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por su palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por darnos convicción. Bendito sea. Estamos hablando del Padre Creador, el Padre Salvador, a través de Jesús, de su palabra humanizada y a través del poder de su Espíritu Santo. Es un solo Dios, no es un Dios de tres cabezas, así como usted es una sola persona. Tiene cuerpo, alma y espíritu. Pero nosotros tenemos un gran problema, que a veces dejamos que las cosas del cuerpo, de la materia, nos domine. Somos también cuerpo, alma y espíritu. A veces dejamos que nuestra alma domine al espíritu y al cuerpo. Pero el Señor nos ha venido a enseñar que nuestro espíritu tiene que estar controlando al alma y al cuerpo. El cuerpo y el alma tienen que estar sujetas a nuestro espíritu. Ese espíritu que tenemos sujeta a la voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu. Tenemos comunión con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado.